canal Perspectivas de la Salud Mental. Hoy tenemos una entrevista con la psicóloga Grisel Yazbet Muñoz. Mucho gusto. Dale, que Gracias. vamos a platicar un poco sobre lo que usted hace y su tipo de terapia que usted maneja. No sé Ujú. si quiere presentarse y un poquito. Bueno, yo soy la psicóloga Grisel Yazbet Collazo Muñoz. Ya tengo varios años laborando, principalmente lo que yo tuve como inicio fue el trabajo que hice, bueno, en otro estado, ¿sí? Cuando estuve estudiando entré a la maestría, ¿sí? En Puebla estuve. Entonces, desde ahí surgió la oportunidad de entrar a una institución, llevé mi currículum y dijeron ahí que iban a abrir clínicas de violencia, clínicas de maltrato, ¿sí? Entonces, ya después me llamaron, les interesó mi currículum y dijeron que si me gustaría entrar a estas clínicas, ¿no? Yo ingreso, entro y pues me encuentro con este trabajo del trabajo hacia la mujer, ¿no? El trabajo con ellas. Y de ahí empieza lo que es mi camino en el tema de las violencias contra las mujeres. Ok, ¿usted en la maestría se especializó en la mujer o tuvo sus prácticas o hizo su tesis que Uh-huh. fuera encaminado hacia eso? ¿O cómo es que llegó a ese camino donde interviene con la violencia con la mujer? La maestría más bien manejaba, manejaba varias perspectivas, no era especialmente hacia la mujer, era, se puede decir, maestría en psicología con orientación clínica y los enfoques eran integrales, o sea, vimos lo que era cognitivo-conductual, psicodinámico, sistémico familiar, pero a través de este trabajo que tuve en las clínicas de maltrato y ya cuando nos solicitaron hacer lo que era la tesis, yo enfoqué mi tesis hacia el trabajo de la violencia contra las mujeres. Ah, ok, Uh-huh, entonces eso lo llevó al camino uh-huh, de trabajar con las mujeres. uh-huh. Entonces en la maestría se ve el psicología integral que abarca todos los, digamos, los modelos terapéuticos, porque Uh-huh. ya en esta, digamos, nueva generación de estudiantes ya se maneja mucho que una maestría en un solo enfoque, ¿no? Uh-huh. Entonces usted trabaja, digamos, con todos los modelos teóricos. De los que he tenido la oportunidad. En la licenciatura tuve maestros que manejaban el psicoanálisis psicodinámico, estas orientaciones, ¿no? Eh, y ya cuando me voy a estudiar la maestría, pues en esta maestría, que es la maestría de psicología con orientación clínica, ahí llevábamos varios enfoques de aprendizaje, porque sales ya con el título de maestría en psicología clínica, no Ok, específicamente con un enfoque. ok, ah, ok. Entonces ya eh, considerando pues que yo estaba laborando en estas clínicas de maltrato por parte de una institución de gobierno, es donde me surge la idea de hacer mi tesis relacionada con esto de las violencias, ¿sí? Que viven las mujeres y relacionado con un enfoque también que me llamó la atención, que tiene que ver con el enfoque sistémico familiar, donde una de mis maestras, la cual yo admiraba mucho en ese momento, manejaba este enfoque, que es el sistémico familiar. Entonces lo relacioné con esto y mi tesis pues ya por nombre llevó violencia conyugal y familia de origen. Ah, ok, entonces Ajá. maneja más como en el sistema familiar todos los roles, ¿no? Ajá. Que se llevan en la dinámica familiar, ¿no? Y por ejemplo, ahí en donde trabaja, que trabaja en una justicia para la mujer, ¿verdad? Es así se llama el lugar. No, fue en una institución como de un DIF, donde crearon clínicas de maltrato y ya después Ah, llegó a Guadalajara y llegué a trabajar aquí
en un centro de justicia y ahorita estoy en una unidad que también trabaja de las violencias, ¿no? Que sufren mujeres. Pero aquí, por ejemplo, yo cuando estaba en Puebla lo manejaban más hacia la mujer. Y ahorita ya estoy viendo esta parte donde se manejan las infancias que sufren también las violencias, ¿no? De mujeres que sufren violencias. Como el resultado, ¿no? Sí, porque ya después quedan secuelas, ¿no? En las infancias. Sí, en las infancias y pueden tener. Y por ejemplo, ahí, ¿qué es lo más difícil que puede ser trabajar con mujeres que tuvieron ese tipo de maltrato, de violencia? De situaciones. Pues en sí el tema es complejo, no es tan fácil, podríamos decir, porque tiene diversos elementos, ¿sí? Desde lo cultural, desde también aspectos de aprendizaje, tiene diferentes situaciones que es importante analizar. Por ejemplo, desde los autores que manejan la violencia, hay una parte importante que dicen estos autores, porque son los que yo como que tuve que leer, integrarme para verlo de mi tesis. Entonces, por ejemplo, se habla una diferencia entre violencia y agresión, no es lo mismo. Agresividad y violencia hablan estos autores que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ya cuando se trabaja con la violencia en las mujeres, se ve que la sociedad considera como si agresividad y violencia fueran lo mismo y no es lo mismo. ¿Y cuál podría ser, cuál es la diferencia? Aquí sería que, por ejemplo, la agresividad, hablan unos autores que la agresividad la podemos tener todos los seres humanos y es como aquella energía que tenemos que nos ayuda para sobrevivir y para defendernos. Si alguien me va a atacar, es esa energía que utilizo, esa fuerza, esa acción para sobrevivir de un hecho, ¿no? Entonces me van a asaltar, alguien se está ahogando de mi familia, ¿no? Y yo lo que hago a lo mejor es como correr, ¿no? Para poder salvar a alguien, ¿no? O me va a atacar a alguien, entonces es la defensa que tengo para sobrevivir. Podrían llamarlo instinto, ¿no? Ajá, instinto, así. Lo innato que está propio ser, ¿no? Así es, los autores hablan desde esta parte innata, ¿no? Para sobrevivir de una situación. Y es defenderme de una situación que pueda ser como, ¿no? Que me vaya a atacar. Sí, defensa propia. Ajá, así es. Y la violencia, lo que diferencia de esta parte de la agresividad, es que la persona lo que desea es imponer su poder, imponer sus deseos, no importando lo que desea la otra persona, ¿sí? Entonces habla principalmente de imponer sus deseos, sus acciones para obtener algún resultado, ¿sí? Pero principalmente lo que se impone es para obtener lo que yo deseo, sin importarme los deseos de la otra persona. O el daño que le esté causando. Que le esté causando. Y algunos autores hablan que al final de cuentas, cuando se genera la violencia, no es tanto que se piense en generar el daño, sino más bien el objetivo de quien genera la violencia es fortalecer su poder, o sea, es imponer su poder. En la violencia, importante en la violencia es el término poder y control. Okay. El término control y poder, ¿no? O poder y control, ¿no? A través de estas acciones yo quiero controlarte. Sí, y ahí es donde no hay como una separación, como a veces dicen, violencia hablada, violencia física, también no hay. Tipos de violencia. Tipos de violencia también. Se habla de 5 tipos de violencia: violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Son los 5 tipos de violencia y que se dan en diversos ámbitos, en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el comunitario, en el escolar. Entonces esos son los ámbitos, los lugares. Partes, ¿no? Ajá, los lugares. Y bueno, para nuestra audiencia, no sé si podría decirle cómo verlos, cómo saber si
sufriendo algún tipo de violencia o cómo podrían ellos actuar, ¿no? O saber, porque luego a veces he visto que lo normalizan, como dicen, no, normalizan, pues es una forma de ser, o está tomado. ¿Cómo podrían así como darle como un consejo o una forma de verlo? O un indicador. Un indicador para que ellos puedan tomar acción. Y ya después seguimos, y ya después nos dice que puede seguir para que puedan llevar a cabo esa ayuda, pues. O estos caminos, ¿no? Exactamente. Esto que mencionas de la violencia, pues es muy importante, ¿no? Porque sí realmente se ha normalizado, ¿sí? Está normalizada, se podría decir. Hay un autor que ahí menciona, ¿no? Que es como lo del, esta parte del pico del iceberg, que ves la parte de arriba y no ves lo del fondo, lo de abajo. Entonces lo de abajo sería como todas las creencias, la cultura, los aprendizajes, ¿sí? La violencia también se ve desde lo macro, lo micro. Hay otro autor que habla también desde esta perspectiva, como lo ecológico, ¿sí? Y lo ecológico sería como lo macrosistema sería como lo social o cultural, ¿sí? Y las escuelas, todo esto, el micro, pues desde lo personal, ¿no? Las familias. Y también se habla desde la parte individual, ¿no? Mis pensamientos, mis ideas, todo esto que tiene que ver. Entonces, como tú mencionas, sí se normaliza mucho la violencia. Entonces, aquí sería lo importante conocer que la violencia son las acciones y las omisiones también que causan un daño a la persona, ya sea de tipo físico, psicológico, económico, patrimonial o sexual. Entonces es importante como identificar cuándo es violencia psicológica, cuándo es física, porque a veces se piensa que cuando alguien dice, ¿vives violencia física? Me ha pasado que yo he preguntado a algunas personas cuando les hago las entrevistas, porque es muy importante también cuando se trabaja con esto de la violencia hacer un diagnóstico, una entrevista también, ¿no? ¿Y vives violencia? No, no me pegan. Entonces se relaciona mucho la violencia con lo físico nada más, ¿no? Y existe lo psicológico. Lo psicológico tiene que ver también con humillaciones, desvalorizaciones, hacer sentir menos a la persona. Y la violencia no nada más son las acciones que generan un daño, también son las omisiones, ¿sí? Como por ejemplo, un bebé, un infante, ¿no? Una niña, un niño que no pueden alimentarse por sí mismos o un bebé, entonces si de pronto lo dejan ahí sin alimentar, sin el cuidado, sin la limpieza, estamos omitiendo. Omisión de cuidados, se llama eso. Entonces estamos generando una violencia. Un adulto mayor que está en una silla de ruedas, que no puede cuidarse por sí mismo, ¿no? Entonces de pronto hay familiares que le pueden ayudar, generar algún acercamiento a sus necesidades, como el cuidado al alimento o el cuidado de su limpieza, y esas familias que no proporcionan esto, entonces ahí hablaríamos de omisión de cuidados hacia este adulto mayor. Entonces la violencia no nada más son las acciones que generan un daño, sino también son las omisiones. Y la violencia psicológica tiene que ver con generar palabras que ofendan a la persona, humillaciones, desvalorizaciones, hacer sentir mal a la persona, utilizar palabras ofensivas, poner a la persona delante de otras personas como si fuera la mala, o humillar, ¿no?, a esa persona. La física, pues sabemos los golpes, los empujones, las patadas, ¿sí?, en los pellizcos, jalón de cabello, ¿no? Algo que tenga que ver con lo físico, como su nombre indica. Lo patrimonial, destrucción de objetos personales. Por ejemplo, si alguien tiene un carro y se lo vendo sin el consentimiento, destrucción de objetos de celular, ¿sí? Romper ropa, todo esto que sea personal. Y lo económico, alguien se pusieron de acuerdo, alguien lleva la economía en la casa o lleva el patrimonio, como el que se queda de acuerdo de que tú vas a trabajar y yo a lo mejor aquí laboro en casa, porque trabajar en casa pues también es
es un pesados, trabajo, sí. ¿no? Entonces, esta persona que quedó de acuerdo que lleva la economía, no la lleva, se la gasta, ¿no? Ya sea en alcohol, en alguna sustancia, o manipula a través de la economía. Como tú no hiciste esto, no te voy a dar esta parte, Sí, ¿no? O se genera la economía y no se dice en la pareja cuánto gané y no se distribuye, no se habla de esto, no se llegan a los acuerdos de qué vamos a comprar, qué se va a pagar, ¿no? Y nada más a veces se controla desde sí, aquí, ¿no? desde un poder no Desde un económico. poder, así es. Entonces ahí estamos hablando de violencia económica, violencia sexual, ¿no? A través de relaciones sexuales, yo también puedo controlar, puedo manipular, ¿no? Pues como no quieres tener relaciones sexuales, posiblemente con alguien tuviste, ¿no? Entonces, hacer sentir mal a la persona, ¿no? O Sí, ya sea utilizar la violencia física en las relaciones sexuales, ¿no? Como lastimar, agredir, pellizcar, morder, ¿no? Todo esto. Se habla de que la violencia psicológica es la única que entra en todas las demás. Entra en la económica, en la patrimonial, en la sexual, porque cuando hay violencia física, también está la psicológica, con palabras, sí, sí, humillaciones. Cuando está la económica, también también. llega a entrar la psicológica. Pareciera que es la única que entra en todos los tipos de violencia, ¿no? Y a veces están como entrelazados. Sí, Ajá, sí, porque es la única que se tiene que hablar, ¿no? Para ejercerla también. ajá, En la patrimonial también podría entrar, según yo, es también por ejemplo, si el hombre provee y él puso la casa, que la saque de la casa, más sin embargo, pues ella también tuvo una participación así es. en los hijos, porque era en conjunto, también Ajá, podría ser, ¿no? sí, De que la deje sin casa, porque es mi casa, ¿no? ajá, Y en lugar, no, porque los dos trabajaron así para es. hacerlo Sí, bien ajá, desde su quehacer, pues. así es. Se han dado casos de este tipo, ¿sí? Donde se casaron, ella también puso esta parte de la economía, ¿sí? Y al final cuando llega a haber estas situaciones de separación, llega a haber esta violencia, ¿no? De sacar, como tú dices, a la mujer con todos los Sí, hijos, no ver dónde va a quedar, ¿no? Y también considerar que la infidelidad es tipo es de violencia. violencia también, ¿sí? También la infidelidad es un tipo de violencia y es psicológica. Y bueno, por ejemplo, si nos está escuchando el público, Ajá, podría decirle cómo podría las personas abordarla o decir, ¿sabe qué? Que esté viviendo esa situación, ya sea una violencia física o uh-huh, psicológica o uh-huh, todas, ¿no? O uh-huh. unas o varias. ¿Cómo podría ella avanzar en ese tema, digamos, tanto como, o no sé si ustedes también lo ven en un tema legal o de decir, ah, sí, ya me dijo eso, ya lo identifiqué, ¿qué sigue ahora? Hay muchas formas igual de ver esta parte, de ver varios elementos para atender. Hay diversos lugares, instituciones, uno es como el Centro de Justicia para las Mujeres o unidades que se encuentran en varios lugares, ¿sí? Acercamientos con psicólogos o psicólogas que también tengan o manejen este Pues, tema, ¿no? De manera privada, ¿sí? Ya últimamente se han dado temas también de los cuales psicólogos y psicólogos también pues los consideran ya de manera privada, ¿no? Y como ver quiénes manejan este tema, ¿no? Porque es importante que tengan, ¿no? sí, el Como los conocimiento, conceptos, el el expertise, conocimiento, ¿no? sí, para no también generar prejuicios, no generar situaciones como de desequilibrio. Entonces, también saber qué instituciones también generan como esto de asesorías jurídicas, ¿sí? Hay lugares donde se da lo que es la asesoría jurídica también, ¿no? Donde se dice qué puedo hacer en este momento. Si alguien vive violencia, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, se puede denunciar y es muy importante eso, ¿no? Entonces, se puede denunciar esa violencia. Es importante también considerar los derechos que tienen las personas, ¿sí? Entonces, una persona es importante su derecho a vivir libre de violencia y una mujer
es importante que viva libre de violencia. Los hijos, las hijas libres de violencia, ¿sí? Y un adulto, si lo están también violentando un adulto mayor, pues saber que las personas que saben sobre estas omisiones también denunciar, ¿sí? Okay. Y saber los procesos de las denuncias, no necesariamente significa que la persona violentó y se lo van a llevar a... Sigue un Es un procedimiento igual. proceso, ajá, es un proceso Y que tienen que llevar. hablando de eso, por ejemplo, no sé si también tengan protocolos ustedes, porque de cuando llega una persona, porque he visto casos Uh-huh, de que quieren salirse, uh-huh, pero al mismo tiempo pues ya llega, no sé, a persuadirla o manipularla uh-huh, su pareja, y al medio camino uh-huh, se retracta y dice que mejor no le quiero seguir, uh-huh, mejor me regreso a esa forma pues que ya estaba acostumbrada, y que a uh-huh, veces es muy difícil salir de uh-huh, ese embrollo, ¿no? uh-huh. Entonces no sé si hay un protocolo de que desde el inicio que se evalúe y que se fortalezca la decisión de seguir adelante para no echarse para atrás. Y es por eso son importantes los procesos psicoterapéuticos desde la psicología para empoderar y fortalecer aparte de lo psicoeducativo, ¿sí? Lo psicoeducativo es decir, mencionar como la información importante relacionada con el tema de violencia. O sea, lo que tú estás viviendo es violencia, por eso hay tipos de violencia, porque al final hay consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia en una persona? Pues generan síntomas a nivel emocional, ¿no? Como Sí, explicar toda se esta parte, destabiliza. ajá, genera también síndromes, genera trastornos también, genera ansiedad, depresión, ideas Sí, suicidas, genera estrés postraumático también, que es un trastorno. El trastorno de estrés es postraumático traumático, sí. también genera eso. Genera también Pues, rumiación, como dice el síndrome, el de Estocolmo, ¿no? el de Estocolmo Y es también. que y entonces son varias cosas que sí el terapeuta debe abarcar bastante, Ajá, porque sí es complicado, ¿no? El cúmulo de emociones de que ha vivido, emoción, sí. así es. Ante una situación de violencia se generan consecuencias, ¿no? Hay diversos estudios que habla de las consecuencias precisamente que se generan de alguien que vive violencia. En este caso, cuando yo hice lo de la tesis, vi todas las consecuencias que se generan en mujeres, ¿no? Hasta físico, ¿no? Uh-huh, También sí, orgánico, ¿no? También, ajá, así es, de daños a nivel corporal, físico, sí, que dejan sí, también secuelas, también sí, en ese sentido. Estas investigaciones también hablaban de que algunas llegan a generar también ciertas adicciones también, ¿sí? Hacia acercamiento al alcohol, ¿no? Hacia al fumar, aparte, esos son otros que genera, aparte de la ansiedad, la depresión, eh, el estrés postraumático, el de Estocolmo, se genera también un fenómeno de rumiación mental, es decir, donde la persona está, sí, piensa la situación de cómo salir. ahí está Entonces en no torno. genera, ajá, ahí se queda en el pensamiento, se llama rumiación Sí, mental, ok, estar pensando en la situación. sí, Y se da también como tipos de pensamiento, se puede decir como mágicos en el sentido de, va a cambiar, no va a pasar nada, que se como la habla de un expectativa, ciclo de ¿no? la, ajá, se habla de un ciclo de la violencia también, ¿sí? Donde este ciclo de la violencia supuestamente está, algunos autores, ¿no? Lo manejan como de 3 etapas. Viene la acumulación de tensión, donde se da un conflicto en la relación, Ajá, no encuentran cómo solucionarlo porque a lo mejor no se aprendieron formas adecuadas de solucionar el conflicto, y hay diversas formas de solucionar un conflicto, ya sea de manera asertiva, de manera violenta o de manera pasiva. Entonces, en algunas situaciones se quiere resolver de manera, alguno aprendió de manera violenta y es cuando se hace la acción de manera violenta. Después viene, o sea, es la acumulación de tensión, la violencia
y luego viene la luna de miel. Perdóname, no lo vuelvo a hacer, no va a pasar. Mi conducta empieza como a cambiar, ¿sí? A lo mejor ya llego más temprano, llevo la economía o llevo flores, como decían antes, Sí. ¿no? Y esto se vuelve a repetir, es como un ciclo. Entonces hay que detectar como este ciclo, que la persona aprende a detectar y a darse cuenta, porque también se genera en la mujer, ¿no? En la que lo vive el sentimiento de culpa. Algo habré hecho para que el otro me generara violencia. Victimizar a la víctima, ¿no? Sí, entonces son varios elementos que es importante ver para atender estas situaciones. Hay también ¿cómo se llama? El del calor, el de la medición de violencia, también, ¿no? Es que lo vi ¿Cómo? una vez en una clínica del seguro de como el violentómetro. Ah, el violentómetro es como También. el semáforo. Ajá, el semáforo también, Ajá. no sé si también podría. En algunos lugares, instituciones, eso ya tiene años. Cuando Sí. yo estuve elaborando en las clínicas de maltrato lo manejaban también, que es el violentómetro. Surge desde el Instituto Técnico Nacional. Ajá, el Politécnico. IPN. Sí, Ajá. Politécnico Nacional. Ahí lo crearon y de ahí se fue como integrando a estos temas. Entonces ya tiene rato que lo manejan en varios lugares y lo que hace es como evaluar el nivel dependiendo de las preguntas que se le va haciendo a la persona, ¿sí? Entonces se va valorando y va de lo que es del amarillo, naranja al morado. Es como un semáforo, ¿no? Que el semáforo es como amarillo, verde, pasas y rojo, pero va al morado, como decir, ya el morado ya es violencia extrema. Moretón, podría decir Ya es violencia extrema, ¿sí? Entonces al principio a lo mejor podría ser como, pues me grita, humillaciones, lo que tiene como característica... Como verbal, ¿no? Ajá. Verbal. Lo que tiene como característica la violencia, y muchos autores lo dicen, es que va en escalada, es que va de algo, ajá, va de algo como de abajo hacia arriba. O sea, siempre va aumentando la violencia. Entonces los autores hablan de que va en escalada, va en aumento. Es una de las características de la violencia, que siempre va en aumento. O sea Puede empezar con humillaciones, palabras, mira cómo se te ve eso, ve cómo te ves, humillar delante de la gente, pareces tonta, ¿no? Pareces que no te das cuenta de lo que haces, no haces bien la comida, y al ratito, a lo mejor un pellizcón, ¿no? Ve cómo te está saliendo, un golpe, y va aumentando. Al rato puede ser cachetadas, y ya cuando se habla de una violencia extrema, de como tener cuidado, ya es cuando vienen las amenazas. ¿Sí? Si no, si le dices esto a alguien, entonces te va a pasar algo, ¿no? O cuando en algunos se presenta de que si me dejas, cuando ya empieza como que la mujer buscando o viendo la separación, pues si me dejas, vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Si no eres para mí, no vas a ser para nadie. Aguas con eso, ¿no? Esa es una frase que se considera como que ya va al feminicidio. Sí, que ya es como mortal, ¿no? Así como que esta es mi última jugada y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como que... Sí, y aparte valorar el perfil y la parte de las violencias de quien genera la violencia, y también una evaluación del generador de violencia, de las acciones. Por ejemplo, también cómo trabajan ustedes la prevención precisamente para evitar que primero que venga la violencia y después ya que escale todavía a más y hasta incluso al feminicidio. ¿Cómo es que ustedes hacen promoción de esa salud? Pues hay muchas formas de realizar esto a través de lo que decía la psicoeducación, en la misma atención que se está dando a la mujer, ya sea desde el primer contacto que tenga con una persona, por ejemplo, cuando se le va a hacer la entrevista, ¿sí? O se va a abrir un expediente o algo, pues mencionarle los tipos de violencia, que lo que está viviendo es violencia, las consecuencias que pudiera sufrir de esa violencia que está viviendo,
los caminos, los procesos, ¿no? Que puede también denunciar y que su derecho es no ser violentada, ¿sí? Que puede vivir de manera, pues, adecuada, ¿no? Para ella, y que la violencia no es una forma de vida, ¿sí? Sino que hay otras formas. También se pueden dar pláticas, ¿sí? Hay, En hay, hay escuelas, como en lugares, campañas, precisamente lo que apunto. pudieran darse Son unas campañas también tanto, en empresas, en o igual escuelas. como en Sería como escuelas, una ¿no? forma de prevención. De prevenir de por ejemplo, a lo mejor que las mujeres sepan identificar, no, pues, a ver, empieza así, ¿no? Y Ujú, ya desde cuando vas viendo, por ejemplo, en las palabras que vas diciendo, no, pues, se ujú, metió mi físico o algo así, ujú, pues ya vas viendo y puedes decir, sabes que pues, tienes que abordarlo de esta manera, ¿no? Poniendo un poco de límite, ujú, porque va a empezar, es como cuando a un niño, ¿no? De que no le dices nada, que está haciendo algo mal y obviamente pues va ujú, a agarrar confianza y va a seguir haciendo y va a escalar y va a escalar. ujú, Entonces así yo digo que igual así se podría hacer como una serie de parámetros para decir, ¿sabe qué? Esto, pero sin caer también en lo redundante que a veces es como lo que vemos ahorita, por ejemplo, en las redes sociales, donde hombres dicen que como son las mujeres y las mujeres al revés, y a ¿Cómo? veces se Ah, desinforma, pues se ujú, desinforma como decir, pues las mujeres son así y así y así, y ujú, ya se estigmatiza y no es cierto porque todo es, lo quieren encasillar, entonces ujú, es como lo que quiero darme a entender es de que se busquen unos parámetros, pero que sean unos parámetros que sean, digamos, muy de acuerdo a lo que se va a hacer sin caer en decir, no sé, por ejemplo, los micromachismos y todo eso, y a veces la gente se confunde que dice, pues es que ya casi no sé qué voy a decir porque todo me lo van a tomar a mal. Entonces ujú, también eso también podría ser como esa forma de educar. De hecho, el perspectiva también de este canal es precisamente llegar a esa audiencia e informarles, por ejemplo, ujú, con usted, de cómo se trabaja de la mujer, ujú, esas cuestiones para que precisamente ellos puedan apoyarse un poquito más, saber de qué se trata, cómo se ujú, puede ayudar, porque a veces igual luego no tienen ujú, nada de información, y este es uno de lo que se abre pues ujú, para que podamos informar correctamente, ujú. que es lo que más quiero, pues, porque en las redes sociales ahora ya todos informan, pero luego no sabemos de dónde viene ¿De esa dónde? información, Ujú, es correcta, no es correcta, ujú. ¿no? Aquí pues es identificar todos los elementos que tienen que ver con la violencia, los tipos, o sea, las acciones y que ver que viene desde el control y el poder que quiere ejercer una persona, ¿no? Y esto que acabas de decir pues sí está relacionado con una cultura también, Sí, ¿sí? Desde el machismo, ¿sí? Desde la parte de el imponer, ¿no? Desde algo que traemos también poner una arraigado, verdad, ¿no? ¿no? Esta parte y también a través de esta educación, ¿sí? Entonces, desde este tema también se han hecho círculos, por ejemplo, círculos con personas generadores de violencia, ¿no? En algún momento también me tocó trabajar con hombres generadores de violencia. Entonces, que acudían en una unidad que yo estuve, ¿no? Donde las mujeres vivían violencia y pues llegaban los esposos, ¿no? Porque en algún momento llegaron a ser denunciados o algo, entonces acudían a psicología, entonces trabajan en grupos también. Esto a la par con la terapia individual y también con los grupos Ok, para generar también nuevos elementos, herramientas, que en algunos grupos también se trabajan las masculinidades, ¿sí? Las nuevas masculinidades, las masculinidades, nuevas sexo, formas de formas. ser, que también le llaman, yo cuando trabajaba en ese entonces y que se hablaba de generadores de violencia, no se hablaba tanto de masculinidades tóxicas, ¿no? Ahora Sí, lo escucho que lo hablan y lo trabajan en grupos. Cuando trabajé con hombres generadores también no se mencionaba esto de las de nuevas. tóxico, ¿no? Sí. De esta parte, ¿no? Se hablaba de círculos de hombres, ¿no? De masculinidades, de todo O esto. sea que también existen casos de, por ejemplo, que los hombres también como caen en cuenta de que
estaban ejerciendo violencia, pero Ujú. precisamente ya por cultura, ¿no? Por enseñanza ya Desde de los los aprendizajes, mensajes. desde una cultura Sí, machista también, pero también muy importante en el término poder, control, ¿sí? A través de esta acción que quiero ejercer, sí, ¿no? Que a través de esto, pues sí está el daño, ¿sí? sí. Pero algunos autores hablan como la finalidad de eso es controlar, es el poder, Es el fin. es el poder, es el fin. Ok. Estos autores lo mencionan así, ¿no? Hay autores que ya han trabajado en grupos, por ejemplo, desde España, ¿no? Con toda esta temática de la violencia, ¿sí? Y yo creo que también les ha costado a los hombres, ¿no? A aceptar eso. Uh -huh. Precisamente, Sí. bueno, yo desde de mi perspectiva Uh -huh. he visto que los feminicidios se dan mucho porque precisamente como que les quitan esa forma de tener un control y eso mismo los hace como, como que ya no tienen cómo ejercerlo, como que no hay algo por qué luchar y precisamente como las mujeres tienen un mayor control no saben cómo lidiar con pues esa paridad pues de géneros que debe ser y como que quieren hacer y eso como que les afecta y precisamente utilizan lo que más los hombres saben hacer, la violencia física, para, digamos, para destruir la subjetividad Uh de -huh. una mujer desde la perspectiva que yo manejo. Pero aquí en la... Pero eso lo hablan algunos autores como más complejo. O sea, ya el Sí, feminicidio ya es más complejo sí, porque lo hablan desde que es ya como desde la política, sí, desde el el mismo. capitalismo, desde todo esto ya lo Sí, que manejan. todo es Ya es más complejo. multifactorial, como Ajá, dicen, ya que es más casi todo complejo porque ya esto lleva años, lo cual vimos lo arraigado aquí. lo de los feminicidios, ¿dónde lo escuchamos? De las Sí, mujeres de de Juárez, Ciudad ¿no? Juárez, sí, De de las Ciudad maquilas. Juárez, ajá, que mencionaban que no precisamente eran unas empresas, sino eran unos terrenos que había y donde las aventaban. Entonces, ya cuando se habla de esa violencia contra la mujer, ya es a un nivel muy, Sí, era político y todo, ¿no? pero Estaba, ya es a un nivel muy profundo, pues esa violencia feminicida ya es lo último de todas estas violencias, sí. de la O violencia sea, psicológica, digamos que ya el como feminicidio no se ya es lo paró, último. como no se paró Y en su momento, dependiendo, ¿no? Pues ejerció y siguió subiendo, como ajá, dice, hasta y llegar. se hablan de perfiles también psicológicos. Pues, Hay un autor que habla de perfiles psicológicos en generadores. ah, Entonces, los evalúan también desde ahí, ¿no? Entonces, digo que en algunas instituciones hay una evaluación, ¿no? Hasta qué nivel está ya un nivel extremo. Por ejemplo, si portan armas, si portan cuchillos, conocimientos. entonces, si esta persona que le genera violencia a la mujer y ya porta cuchillos, armas, ya la ha amenazado, entonces ya está a un nivel extremo, Extremo, sí, de está a un mucho nivel peligro, ¿no? extremo, ya en un nivel morado se puede decir peligro. Ajá. Y por ejemplo, usted en su experiencia ha notado que sí, en verdad, a los hombres también que se les invita a digamos, a terapia o que dicen, ¿sabes qué? Pues sí quiero seguir con mi matrimonio, pero a lo mejor sé que estoy equivocado, que no puedo controlar mis impulsos de agresividad o que Uh-huh. van al extremo, ¿no? Uh-huh. Sí ha notado personas que quieren cambiar o que han llegado de esa manera en lugar de decir, ¿sabes qué? Pues siempre voy, no, pues no vayas, no vayas, o que quieren Uh-huh. sobre el miedo quitar y sino mejor por recuperarlo de una manera, pues bien, ¿no? De Lo he notado, aceptación. uh-huh, lo he notado desde un perfil psicológico. O sea, hay perfiles como, por ejemplo, se puede decir, narcisistas o algunos con ciertas características psicopáticas que no acuden a consultorio. Sí, Entonces hay perfiles psicológicos que sí llegan a consultorio y que de pronto sí mencionan, es que yo vivo esto con, con, con mi esposo, con mi pareja y yo quisiera trabajar con esto que me pasa, ¿no? Han llegado algunos a consultorio privado.
Sí. Y han mencionado esta parte de algo sucede, algo pasa. Ya a la larga a lo mejor vamos viendo esto de la violencia, pero por ejemplo han llegado muy pocos como decir, es que yo he llegado como a violentar, ¿no? Son de los que me llegaron cuando hubo este grupo de generadores, me llegaron porque habían sido denunciados, y ellos querían entrar a un grupo de trabajo con ellos, pero es como que fueron llevados porque fueron denunciados, ¿no? Y entonces como decir, tengo que trabajar porque me denunciaron, para ¿no? resarcir el... Ajá. Pero de esos que con los cuales tuve, yo creo que uno o dos fueron los que cayeron en conciencia. Sí, sí. Los demás es como repetir el patrón y depende porque algunos traían trastornos también. Sí. Entonces a veces ciertos trastornos también hay que es como un trabajo más profundo diferente al de los otros, ¿no? Algunos caían en conciencia, algunos se daban cuenta y otros era como, sí, lo estoy haciendo, pero es el patrón y algunos salían del grupo y volvían otra vez, o sea, caían en conciencia, pero aquí lo complejo de eso es que la sociedad vuelve otra vez, el tío, el primo, el que, ajá, porque tienes esas ese conductas. aprendizaje ya familiar, ¿no? Es como que otra vez volvían, ¿no? Porque alrededor hay familias también con estos aprendizajes. Y para ellos es difícil como salir de esto, ¿no? Luego vienen las violencias, se podría decir, de los mismos varones de, pues que eres un mandilón o qué te pasa, ¿no? De agredirlos, ¿no? También ¿no? ridiculizarlos, así es, ridiculizarlos con esto. Y por eso es algo muy complejo, por la cultura en que estamos. Yo he visto que sí, que por ejemplo en esta cultura, sobre todo la mexicana, que es más difícil para los hombres como entrar en una razón de como terapeuta, ¿sabes qué? Pues hay que analizarse por qué, ¿no? Y en ellos son como que, no, así es establecido y ya. Y en mujeres son como más como que sí se dan cuenta que dicen, pues tengo este problema, ¿no? Incluso con el llorar nada más, que los hombres casi les cuesta mucho trabajo. Ahí desde ahí ya se ve la diferencia. Y son los aprendizajes. ¿Qué se les dice a un niño desde chico? No debes de llorar, no debes de jugar con esto, no debes de jugar con muñecas, ¿no? No debes de, porque ya rápido se está pensando, ¿no? En otra situación, ya nos predisponen, ¿no? Y se escucha mucho de esto, no debes de llorar, no debes de sentir, ¿sí? Y es algo... debes de mantener a tu familia, a tu esposa, porque creo que ahí también va uno, que es muy dado, que es cuando dicen que el hombre auto se pone, que la única forma de que lo amen es proviendo, o sea, dándole dinero a su familia, que no lo pueden querer porque es así, sino porque porque es un ser que tiene que dar y que ser realizado y todo eso. Más sin embargo, creo que también es parte de los mismos hombres, porque las mujeres casi no lo dicen, lo que lo dicen son los hombres, que dicen, ¿sabes qué? Pues la única forma de amar. Entonces ahí es donde también otro pensamiento, si les hace más mal, o sea, de que sea la única forma que piensen que acceder al amor, pues también igual. Que lo aprendieron, ¿no? Que lo aprendieron, exactamente, y otra vez en consecuencia. Y ver esto desde la parte de los aprendizajes, ¿sí? Cuando se habla de estas acciones, no se dice que ya nace así la persona, sino que ha aprendido a través de generaciones, que es la única forma que puede obtener algo. Entonces, otra de las situaciones es quien violenta también tiene que trabajar con esta parte de aspectos también que he ido aprendiendo, pero también desde la autoestima, ¿sí? Se ha visto que quienes generan violencia también hay ciertos aspectos de baja autoestima, inseguridad, autodesprecio, aprendió a controlar, ¿sí? Hay baja tolerancia a la frustración también quienes generan violencia, ante una situación no encuentran soluciones para solucionar un conflicto, entonces les genera frustración. Y esa frustración
la se da por la la violencia, ¿no? canalizan a la violencia. A la violencia. Hay un autor que también, cuando se ha visto lo de los abusos y estos sexuales, también menciona cómo se van generando los aprendizajes por el sistema familiar, ¿no? Y de que cómo los hombres aprenden de que cuando están enojados o están o han vivido alguna situación, en lugar de llorar, violenta, ¿no? Sí. Y hizo esta diferencia donde las mujeres cuando viven una situación conflictiva o difícil o alguna situación, el llorar, como dicen, ¿no? Las diferencias en cuanto al actuar. Y en las masculinidades también se ha visto que cuando se trabaja con hombres, no definen o no encuentran ellos mismos este trabajo con sus emociones. Es decir, ellos pueden decir, es que estoy enojado, pero si trabajas con ellos, en el fondo están tristes. Sí. No es o sea, no ubican las emociones. Lo enmascaran mucho y lo ponen en enojo, ¿no? Que digamos que es la que más se acepta más a un hombre, está enojado, ¿no? Sí, pero en el fondo puede haber tristeza, más que enojo, ¿no? Es en lugar de decir estoy triste porque se va a ir, entonces muestran el enojo. El enojo, exactamente. Y no porque no han aprendido en sus emociones. Vulnerables y todo eso, ¿no? Entonces se les enseña también a ubicar en el cuerpo. Cuando te enojas, ¿qué sientes? ¿Qué ubicas? Me pongo rojo, siento como esto caliente, ¿no? Porque es como si no sintieran las emociones. También no aprendieron en eso. No, está difícil. Si yo ahorita lo escuchando hablar, ya me estoy dando cuenta que yo también caigo en eso de decir, ¿sabes qué? Me cuesta trabajo, así como el del llorar, ¿no? Mejor te muestras como más así. Y muy en el interior sabes que sí está, digamos, está digamos, como reprimido, digámoslo así. Así es. Y aún así, digamos, en la idea que tengo es, no, pues ¿por qué debo de llorar? O sea, aún así está bien arraigado, ¿no? Entonces sí, desde ahí puedo entenderlo bien que yo siendo hombre es correcto lo que dice. Hay un autor que es español, se llama Enrique Echevarría y habla de un analfabetismo emocional en los varones. Así habla con el concepto, el término analfabetismo emocional, que se da en generadores de violencia. Como no hubo un aprendizaje en cuanto a las emociones, entonces hay un analfabetismo emocional. Entonces lo que podemos hacer, digamos, así como va, es como enseñarle, hacer campañas como a los padres para enseñarle a los hijos cómo gestionar sus emociones para que ellos conocer sus propias emociones, autoconocimiento, todo eso. Sí, ¿no? Pero nos encontramos también a veces con barreras que tienen que ver con la sociedad, en la cultura en la que estamos, ¿no? Esa es la barrera. Entonces hay que ir, digamos, poquito a poquito, como dicen, no aventarle la información de golpe, sino hacer cambios en proceso. Pasito a pasito. En proceso, porque si llega a pasar que cuando arrojas esto es como poner las defensas, los mecanismos de defensa. ¿No? Cuando yo trabajé con estos generadores de violencia, fue esta parte de ir como en proceso, descubriendo, es como el descubriendo desde cierta información de lo que es, dónde voy, cómo he caminado, ¿no? Desde primero conocerse entre ellos, ¿sí? Y ver desde sus realidades y todo, ir poco a poco, hasta después cuestionar las masculinidades que he aprendido, ¿no? Cuestionar ese poder, cuestionar ese control, hacer cuestionamientos también desde la sociedad, ¿sí? Y eso a veces genera como un choque. No, sí hay que quitar todo el status quo, que es todo lo que ya está dicho que es verdad, ¿no? Sí. hay que ir. Y trabajar desde la cultura de la no violencia y la cultura de la paz, ¿no? Como también darle importancia a la cultura de la paz, porque ya es otro tema como de la cultura de la no violencia, ¿no? Sí, es un ejemplo burdo, pero pues es que a veces, por ejemplo, como usted dice, la violencia está y si en los narcocorridos cuando lo ponen y que está muy en auge,
lo que estás haciendo es violencia total, y a lo Ujú, mejor dicen, no, pues es libertad de expresión, ujú. pero en realidad pues Son es sí, aprendizajes. aprendizaje y obviamente en la repetición, Ajá, como se ha comprobado que tanto le metes esa repetición a tu cerebro, así pues es. empiezas allá a los llamados alucines, pues que ya empiezan a como a creerse ya eso, y A como crear o sea, como pensamientos. ya te sientes como esa de que, como es canción de que siempre soy el más, Ujú. más se sienten más todavía extasiado. Ese es un peligro que también que Los se medios de debe, comunicación, las canciones, canciones, aunque digamos que no, sí generan algo sí, en las las películas personas, también las películas, ajá. Desde ahí tenemos se van aprendizajes, normalizando, ¿no? Videojuegos, videojuegos todo eso, también, entonces sí, ajá. sí, tiene algo que ver, bueno, Las redes ya, sociales, sí, ¿no? eso Todo sí, claro. eso, Hay mucha que información vemos, ya, ¿no? Sobre ajá, todo. así es. Por último, no sé si nos puede decir para nuestra audiencia, ¿dónde dónde la podemos encontrar? Si, si gusta ponerse así para alguien que quiera, que tenga que estar pasando por esos Ah, inconvenientes de violencia, no sé si quiera bueno, dar, pues ahorita estoy atendiendo por un consultorio que está por Los Olivos. me la pueden pedir a mí y ya Ajá. yo les paso la información de dónde ir o cómo iniciar ese proceso si ustedes quieren, ahora sí que salir Ujú, de esa situación que tienen, también ya se pueden comunicar conmigo y ya llegamos les brindo la información y les doy seguimiento. ujú. Muchas gracias por aceptarnos esta entrevista, psicóloga, Gracias a ustedes, y gracias a ti. Ajá, esperemos colaborar en los programas que tenemos ujú, ahí comunitarios, que queremos avanzar ujú, y ya tener una participación más activa de los que nos dedicamos a esto, para que digamos, hagamos un poquito más de iniciativa y no esperar a que las personas lleguen a nosotros y mejor nosotros ir con ellos para poder ayudarlas un poquito mejor. Gracias gracias, a todos. Nos vemos en el próximo gracias, video. Hasta luego. gracias. Síganos. Perspectivas de la salud mental. Como trabaja ¿cómo se llama? En una unidad, ahí sí no la puedo dar. Ok. Ajá. Entonces, entonces, si